Nuestro tema a tratar se llama Vivir Positivo y el cual está a cargo, permítanme un momento, del licenciado Luis Antonio Cortés Salinas. Les daré un breve semblanza del currículum del licenciado. Tiene 17 años como activista de causas sociales y defensor y promotor de los derechos humanos, particularmente de los derechos de la diversidad sexual, con un diagnóstico positivo al VIH desde el 2002. Administrador del Grupo Internacional para Personas con VIH, actualmente es el presidente de Michoacán Incluyente, así como es miembro del Congreso Nacional de Activistas LGBT y del Grupo Activista de Occidente. Actual jefe del Departamento de Inclusión Social del Instituto de la Juventud Michoacana. Y bueno, damos otra vez la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias. Y bueno, licenciado Luis Antonio Cortés, bienvenido. Lo dejo para que nos instruya el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos. Agradezco a quienes hoy están en esta conferencia, por supuesto a quienes la organizan, a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a quienes me están haciendo el favor de saludarme en este momento. Como lo dijeron, bueno, pues mi nombre es Luis Antonio Cortés Salinas. Estoy en el activismo hace muchos años, hace 17 años más o menos. La razón por la que yo empecé en el activismo básicamente se da después de mi diagnóstico positivo al VIH. Es algo, pues algo paradójico porque cuando yo recibo mi diagnóstico, a pesar de que ya tenía cierta información, pues el mundo se me viene abajo y es casi como recibir una sentencia de muerte, o al menos así lo sentía yo, o al menos en ese entonces de esa manera se percibía. Si todavía hoy hay personas que después de un diagnóstico positivo al VIH creen que su vida ha terminado hoy en el año 2020, pues imagínense hace 2 décadas cómo era recibir este diagnóstico. Hay que recordar que en el estado de Michoacán el primer caso se dio en 1985 y bueno, cuando yo recibo entonces mi diagnóstico, tuve la oportunidad de poder hacer llegar el mensaje a otras personas y bueno, ahí empieza mi lucha por promover la salud sexual y obviamente prevenir infecciones de transmisión sexual, particularmente que tiene que ver con el VIH. Hoy me encuentro, además del activismo, me encuentro en la función pública en el Instituto de la Juventud Michoacana. Estoy a cargo de la Jefatura de Inclusión Social, donde me encuentro a sus órdenes. Plataforma que también me ha permitido de alguna manera y de muchas maneras poder llegar a muchas más personas, a más jóvenes, a manera de concientizar y sensibilizar sobre este tema y la inclusión en otros grupos vulnerables o sistemáticamente discriminados. Y creo que hasta el momento, hasta el día de hoy, soy el primer funcionario público abiertamente declarado con un diagnóstico positivo al VIH. Quisiera también empezar contando un poco sobre propiamente qué es el VIH para que podamos entender de qué estamos hablando y por qué es una enfermedad que está tan estigmatizada, ¿no? Hay que recordar que el VIH pues apareció en los años 80, principalmente se encontraba o se empezó a detectar en hombres homosexuales, por lo que al inicio de esta pandemia se le denominó como el cáncer rosa. Y bueno, pues obviamente las condiciones de salud en ese entonces no eran las mismas que hay ahora y las personas morían. Lamentablemente morían y murieron muchas personas. Fueron tratadas como apestados en esos años y cosa que la verdad es que no ha cambiado mucho en este 2020 y en este siglo. Todavía no logramos erradicar la discriminación que hay alrededor de las personas que vivimos con VIH. VIH, virus de inmunodeficiencia humana, que no es lo mismo que SIDA. El SIDA es el síndrome que es causado por el virus, por el VIH. Hablamos de que una persona que vive con VIH, pues bueno, tiene solamente, es huésped de este virus en el cuerpo de nuestro organismo, pero que puede o no desarrollar la enfermedad como tal, el síndrome.
ya de la enfermedad que vendría siendo el SIDA. Por eso es que no es lo mismo el VIH que el SIDA. Antes se hablaba, cuando hacíamos referencia a VIH, siempre decíamos VIH-SIDA, así con una diagonal o con un guión únicamente. Y bueno, ahora hay que separarlos. Esa es la recomendación que nos da la Organización Mundial de la Salud y ONU-SIDA, que dicen que hay que separarlo porque, como les explicaba en este momento, no se trata de lo mismo. Para que exista una transmisión de VIH, solamente hay 3 formas o 3 vías que permiten que esto suceda. Se trata, la primera y la más común, por la vía sexual, por tener sexo desprotegido. En otras palabras, por no usar un condón en las relaciones sexuales. Cuando hablamos de sexo desprotegido, hablamos de estas prácticas en donde hay penetración y donde hay necesariamente intercambio de fluidos. Porque también puede haber sexo protegido. El sexo protegido es con condón y el sexo seguro es aquel que no lleva implícito el intercambio de los fluidos, como pueden ser prácticas muy sencillas como los besos y las caricias, incluso llegar a la masturbación. Entonces, la primera vía y la más común, vía sexual. La mayoría de las personas hoy alrededor del mundo han sido detectadas o se les ha transmitido el virus mediante esta prácticas sexuales. La segunda vía es la vía sanguínea. Afortunadamente hoy, no solamente en México, sino en todo el mundo, los protocolos para donación de sangre pues son muy claros, muy específicos y muy precisos. Al grado, por ejemplo, que en México solamente hubo 2 personas en el año 2019 que fueron transmitidas por esta vía, aunque las personas usuarias de drogas están en un sector muy vulnerable, precisamente porque comparten jeringas. Esta sería la segunda vía, la vía sanguínea. Y la tercera vía es la perinatal, que es de la madre al hijo, y esto se puede dar durante o después del parto. Afortunadamente, en Michoacán, en el año 2019, solamente hubo un caso de un bebé que nació positivo al VIH por transmisión con su madre, y esto lamentablemente se dio porque la madre no fue diagnosticada a tiempo. Cuando la transmisión se da de la madre al hijo, hay muchos factores que influyen. Por ejemplo, si la madre es diagnosticada a tiempo, la madre debe empezar un tratamiento antirretroviral. Esto va a permitir que del 100% de probabilidad de que su bebé nazca con VIH, se va a reducir únicamente al 20%. Por eso es muy importante que las mamás o las futuras mamás se realicen la prueba durante el embarazo. Otra situación que sucede con la vía perinatal es que si ya el bebé nació con VIH, pero la madre estuvo en tratamiento, no alcanzó, digamos, a que el producto se salvara de nacer positivo, existe la seroconversión. Esto se da durante los primeros meses de vida del bebé, lo cual significa que de positivo va a seroconvertir a negativo. Son avances muy importantes que hay que tomar en cuenta porque muchas personas piensan que las personas que vivimos con VIH, hombres o mujeres, no podemos procrear o que ya no debemos tener relaciones sexuales. Nuestra vida no se detiene. No somos personas incapacitadas ni discapacitadas. No estamos en una situación propiamente de enfermedad. La Organización Mundial de la Salud ha declarado que el VIH se ha bajado tanto de nivel que hoy se le considera únicamente una condición de vida, porque está sujeta a un tratamiento, el tratamiento antirretroviral. Entonces entendiendo cuáles son las vías de transmisión, hay grandes adelantos para las personas que vivimos con VIH. En el 2018, cada año, en un país del mundo se reúnen científicos y médicos que trabajan e investigan el tema del VIH. Y hace 2 años, en Francia, se dio el anuncio que
de algo, pues que de alguna manera ya sabíamos desde hace muchos años, pero que necesitaba las investigaciones pertinentes y los protocolos necesarios para poder dar el anuncio. Esta comisión de ONU-SIDA dio a conocer al mundo que las personas que viven con VIH se pueden convertir en indetectables. ¿Qué significa esto? Una persona que vive con VIH está en tratamiento médico, en tratamiento antirretroviral. Los medicamentos antirretrovirales logran que la carga viral baje tanto en nuestro cuerpo, en nuestros fluidos, que al momento de contabilizar las copias de virus que hay en el cuerpo, aparezcan, más bien no aparezcan. Esto no significa que ya nos hayamos curado, significa que disminuyó tanto que la máquina encargada de contabilizarlo no lo detecta, por eso se llama indetectable. Entonces tenemos que una persona que ve con VIH, que está en tratamiento antirretroviral y se convierte en indetectable, puede mantener relaciones sexuales. Fíjense, esto es bien importante porque es un anuncio que ayuda a combatir la discriminación y los estigmas que nos rodean. Puede mantener relaciones sexuales aún sin condón con el 0% de probabilidad de transmitir el virus. Esto es muy importante y este anuncio se da para que las personas que están alrededor dejen de vernos como un peligro. Hoy, según la ciencia, según la medicina, es mucho más seguro mantener relaciones sexuales con una persona que sabe su diagnóstico y que se mantiene indetectable que con una persona que nunca se ha realizado una prueba para detectar el virus de la inmunodeficiencia humana. Este anuncio se dio en el 2018 en Francia. Considero de verdad que es de los anuncios más importantes que puede haber porque permite que no se nos siga discriminando, o al menos facilita que podamos tener una vida más tranquila, y que además esto permite que si decidimos procrear, se haga en las mejores condiciones para que nuestros bebés nazcan libres de VIH. Hay una meta que se esperaría que se cumpla, que se dio a conocer justamente en esta convención de hace un par de años, que se llama 90-90-90. Significa que el 90% de las personas que viven con VIH conozcan su diagnóstico, o sea, que sepan que viven con VIH. Que el 90% de las personas que ya saben que viven con VIH estén en tratamiento antirretroviral y que el 90% de las personas que están en tratamiento antirretroviral se mantengan indetectables. Esta es la meta 90-90-90. Lamentablemente yo creo que nos vamos a quedar cortos, no la vamos a cumplir, pues por diferentes razones, entre justamente hablando de derechos de las personas que vivimos con VIH, porque existen temas como el desabasto de medicamentos, por ejemplo. El año pasado, cuando el gobierno federal decide cambiar cómo se realizan las compras de los medicamentos, se le quita este derecho o este poder a Cencida, hubo meses, varios meses, que las personas, sobre todo las personas que se atienden en el IMSS e ISSSTE, se quedaron sin tratamiento antirretroviral. Cuando una persona deja de tomar el tratamiento, que hay que recordar que es de por vida, todos los días se toma, pues cuando una persona deja de tomarlo, esta indetectabilidad se rompe y el virus empieza a multiplicar y empieza a subir. Entonces, bueno, pues nos vamos a quedar cortos con esta meta del 90-90-90. Voy a poner un poquito en contexto cuál es mi situación muy particular, por qué empiezo yo con la promoción de los derechos de las personas viviendo con VIH. Cuando yo recibo mi diagnóstico, como les comentaba que pienso que el mundo se me viene encima y que se va a acabar y que mi vida termina, pues yo ya me había hecho hasta mis planes en donde decía que iba a estar con mi familia el mayor tiempo posible y cuando empezara a haber estragos en mi cuerpo, yo me iba a ir a algún albergue de esos que ayudan a bien morir a las personas. Obviamente tuve mi momento de depresión, estuve en negación incluso,
yo tenía que regresar por mi prueba confirmatoria, porque el proceso es que realizas una prueba que detecta anticuerpos. Esta hay que mandarla a realizar como prueba confirmatoria para determinar que efectivamente se trata del virus de la inmunodeficiencia humana. Entonces yo recibo mi primer diagnóstico, el que detecta anticuerpos, y tenía que regresar por otro resultado, pero entro en negación y no regreso. O sea, yo tenía que regresar en un mes y me tardé como 3 o 4 meses para regresar. Y obviamente en este tiempo, bueno, pues yo vivo el duelo de la pérdida de la salud, estoy en depresión, hasta que, pues, así como un día amanecí en depresión, también un día despierto y digo que yo no sabía cuánto tiempo iba a vivir, pero que el tiempo que fuera a vivir no lo podía vivir de esa manera y que tenía que continuar. Entonces voy por mi resultado, es positivo, y yo me uno a un grupo de autoapoyo para y por personas viviendo con VIH que está aquí en el estado de Michoacán, en Morelia, Michoacán específicamente. Conozco a personas iguales, a pares, personas que también comparten el diagnóstico y pues se me empieza a aclarar la mente, ¿no? Me empiezo también a empapar y a documentar sobre el VIH. Yo creo que una persona eh, que tiene un diagnóstico ante cualquier enfermedad, lo peor que podemos ser es ignorantes ante ello. Yo creo que entre más conocemos, también vamos rompiendo esos temores y esos miedos que tenemos. Y en aquellos entonces, en Morelia, se realiza una expo que se llamó ¿Qué onda con el SIDA? Entonces, la idea era atender a jóvenes y adolescentes, enseñándoles de una manera muy práctica, divertida, qué es el VIH y cómo prevenirlo. Este recorrido y esta forma de educación y concluía e iba acompañado de un testimonial de personas que vivíamos con VIH. Cuando a mí me lo proponen, casi sin pensarlo, digo que sí quiero participar. Y bueno, atendimos a aproximadamente, fueron 10,000 jóvenes y adolescentes que atendimos, porque duró 5 semanas. Y ahí empezó mi trabajo como activista, como promotor de la salud de los derechos de personas viviendo con VIH. Les quise contar esto porque, bueno, pues es parte de lo que me impulsa y también cómo fui aprendiendo, pues que la discriminación está todos los días, que la violación a los derechos de las personas se da en cualquier momento y en cualquier lugar, y cómo poder también de alguna manera atacar esta situación. Quiero leerles esto que dice la Constitución. La Constitución y las leyes protegen los derechos a la igualdad, a la no discriminación como derechos humanos garantizados en nuestro país. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y yo creo que esto es algo que el párrafo más escuchado de la Constitución, dice en el párrafo quinto del artículo primero que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Creo que es el artículo más conocido de la Constitución mexicana y también creo que el más violado. Debido a las concepciones erróneas sobre la enfermedad, en México las personas que viven con VIH o SIDA enfrentan formas de discriminación, desde las más sutiles como las que se expresan a través del lenguaje o chistes ofensivos, por ejemplo, referirse a una persona como sidoso, y discriminatorios, hasta las más crudas y evidentes como la exclusión o restricción de derechos por vivir con VIH o SIDA. A estas formas de discriminación se añaden otros atropellos, como la negación de servicios de salud o la negativa de accesos a medicamentos necesarios para el cuidado de la salud. Aquí también podemos añadir la segregación académica, la expulsión de las instituciones educativas,
la no contratación en las empresas o el despido de las mismas por un diagnóstico positivo o presuponer que una persona vive con VIH. En gran medida, la discriminación respecto del VIH y el SIDA obedece al estigma generalizado al asociarlos con poblaciones previa e injustamente estigmatizadas por la sociedad, los varones homosexuales siendo el primer lugar, las y los trabajadores sexuales y las o los usuarios de drogas inyectables que se conocen como UDIs. Ya que los primeros casos en Estados Unidos, como lo mencionaba al principio, se detectaron en dichas poblaciones. Si bien los hombres son hoy la población más afectada, las mujeres tienen hoy un repunte muy importante por diferentes causales. Las amas de casa hoy se están viendo gravemente afectadas ante diagnósticos positivos por muchas razones. Por la migración o por los usos y costumbres que tienen que ver también con machismo y con patriarcado. ¿Cómo una mujer de una comunidad le puede pedir o exigir el uso del condón a su pareja, a su esposo, que estuvo, por ejemplo, un año trabajando en los Estados Unidos? Si la esposa le pide a su cónyuge que use un condón, ¿qué es lo que le va a decir el marido? ¿Por qué quieres que use un condón? Seguramente anduviste con otro. Es lo primero que va a pensar. Cuando seguramente el que estuvo con otra o con otro en el país del norte puede ser que sea el marido, ¿no? Y bueno, que hablar de algunas comunidades o localidades donde ni siquiera se puede hablar de un condón porque eh, va contra las reglas que vive la misma comunidad, ¿no? O incluso los lugares donde no llegan los insumos. Hay que recordar que las personas también vivimos con privilegios y no toda la información llega a todas las poblaciones, a todos los sectores y a todas las personas. Creer que porque nosotros sí tenemos acceso a métodos anticonceptivos, específicamente el condón, porque nosotros lo tenemos, todas las personas lo tienen, es erróneo. No todas las personas tienen acceso a estos métodos o al uso del condón, ni masculino ni femenino. Además de que el costo del condón femenino es mucho más alto que el condón masculino. Ahora, también son afectados no solamente mujeres, sino los niños. Cada vez hay más niños que son jóvenes, cada vez más jóvenes se detectan. Estamos hablando de que hoy el promedio para la detección de VIH se da en personas muy jóvenes, incluso desde los 15 o 16 años. Esto se prolonga hasta aproximadamente los 35 años. O sea, las personas jóvenes son las más afectadas. Muchas mujeres, a pesar de ser monógamas, ponen el riesgo de infectarse por ignorar el estado serológico de su pareja, que es un poquito lo que yo les decía a su momento. O una madre que vive con VIH puede transmitírselo al producto antes de nacer si no recibe un diagnóstico o tratamiento oportuno. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuenta con 20 derechos para la protección de las personas que vivimos con VIH y que van desde el derecho a la atención hasta la libre práctica de la sexualidad y el derecho a la procreación. Lo que comentábamos hace un momento también es que pensar en que las personas que vivimos con VIH hemos concluido con nuestra vida sexual es erróneo. Las personas que vivimos con VIH podemos seguir llevando una vida sexual siempre y cuando pues esta sea pues respetuosa, educada, perdón, y que sea protegida sobre todo para nosotros mismos. La norma oficial 010 de atención a personas que viven con VIH dice que bajo ninguna circunstancia estamos obligados a revelar nuestro estado serológico. Ni a familia, ni a amigos, ni en la escuela, ni en nuestras empresas, en ningún lado. No estamos obligados a revelarlo. Esto de repente causa mucho conflicto porque
sobre todo, por ejemplo, en las parejas. ¿Qué tanta confianza podría generar o no genera que se mantenga oculto un diagnóstico positivo al VIH? Por otro lado, estamos hablando también de la responsabilidad de cuidar nuestro cuerpo y nuestra salud. El hecho de que nosotros ya conozcamos nuestro diagnóstico, nuestro estatus serológico, no nos obliga, no nos obliga a cuidar el de otra persona. Esto suena un poco egoísta, pero la responsabilidad de cuidarnos, de cuidar nuestra salud y nuestro cuerpo, es individual. El derecho de usar y exigir un condón debería ser individual, debería ser nuestra responsabilidad. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros conozcamos pues nuestro estatus, que periódicamente nos revisemos la prueba. Preguntaban ahorita por ahí qué opino de la discriminación que tiene que ver en los centros de trabajo. Está muy dividido porque la principal restricción que yo encuentro en los centros de trabajo es la autodiscriminación. Es decir, que yo no me atrevo a hablar con mi jefe inmediato para decirle cuál es mi condición. Yo puedo llevar mi currículum, llenar mi solicitud de empleo y omito, en donde dice que si padezco una enfermedad crónica, omito por poner que vivo con VIH. Pues por el derecho a la confidencialidad y por el miedo también, ¿no? El miedo desde el hecho de pensar que no nos van a contratar y que sucede. Seguramente en las empresas, los recursos humanos, quienes están a cargo de la contratación del personal, seguramente no nos van a decir en ese momento que no nos están contratando por el diagnóstico positivo. Pero si todas nuestras pruebas salieron favorables y nos dicen que no somos contratados, teniendo el diagnóstico abiertamente mostrado, pues está de pensarse, ¿no? Pero también hay otros espacios que son muy abiertos. Conozco muchos centros de trabajo aquí en Morelia y en Michoacán que dan los permisos necesarios a las personas para que vayan a sus consultas, a sus tratamientos y que no les importa en lo más mínimo un diagnóstico positivo. Hablamos de que son personas respetuosas y que están haciendo bien su trabajo, pero también conozco personas que han sido despedidos cuando se enteran que son portadores del VIH o que son segregados, que los compañeros los van aislando, que incluso los ponen en áreas restringidas o aisladas de la misma oficina o de la misma empresa, de la misma fábrica, para que no convivan con los demás. He acompañado algunos casos que han tenido que denunciar despidos por discriminación al VIH, pero implica aquí algo muy importante. Las personas que vivimos con VIH, muchas de ellas, la mayoría, no quieren verse comprometidas o exhibidas. Entonces es muy difícil, levantar la denuncia, mucho más darle seguimiento. Es todo un trabajo de acompañamiento porque hay que empoderar a las personas para que puedan denunciar. En la misma Comisión Estatal de los Derechos Humanos, las quejas que hay son muy pocas. Las quejas que hay sobre despido laboral, las quejas que hay incluso sobre el desabasto de medicamento, porque yo les comentaba hace un momento que el año pasado hubo una situación donde había mucho desabasto en las instituciones de salud. Se puso a disposición un número 800 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La promesa era que en cuanto a ti te negaran tu medicamento por desabasto, tener tu receta no surtida a la mano, llamar por teléfono, dar tu número de receta y en máximo 48 horas la institución a la que tú vas te estaría surtiendo tu medicamento.
porque si no estarían atentando contra tu salud y contra tu propia vida. Hizo muy buen trabajo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero las quejas y las denuncias fueron muy pocas, porque las personas pues no se querían exhibir, porque malinterpretaban, pensaban que iban a poner su nombre en todos lados o que lo iban a sacar tal vez en algún medio de noticias. Era completamente confidencial. Lo único que se necesitaba era el número de folio de la receta, no surtida. Eso pasa con muchas personas que se siguen sintiendo discriminadas, estigmatizadas, y es una constante. Es una constante todos los días, en todos lados. Hay personas que les da incluso miedo hacerse la prueba, que los vean entrar al lugar específico donde se realizan las pruebas. Hemos tenido casos, hubo un caso en una escuela fue en Guayana, donde le negaron la entrada a una niña porque se supo en la localidad que su mamá era positiva al VIH. Y a la niña le prohibieron la entrada a la escuela, la niña ni siquiera vivía con VIH. Se tuvo que hacer un acompañamiento en conjunto con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia en el estado de Michoacán. Afortunadamente la niña se le permitió la entrada, pero hay consecuencias. Y estas consecuencias es que pues los compañeros seguían diciéndole cosas a la niña, que los vecinos de la localidad pues prácticamente las veían como apestadas a esa familia. Entre los derechos de las personas que nos indica la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, como cualquier otra persona en México y el mundo, las personas que viven con VIH o SIDA deben gozar de los derechos humanos fundamentales. Vivir con VIH o con SIDA no debe ser motivo de discriminación de ningún tipo. Nadie está obligado a someterse a la prueba de detección del VIH ni a aclarar que vive con VIH o con SIDA. La prueba de anticuerpos es únicamente voluntaria. Es algo de lo que les decía hace un momento. Algunas instituciones obligan a su personal a realizarse la prueba. Los hacen firmar el consentimiento o incluso les piden que firmen el consentimiento de examen médico y les ocultan que les realizan la prueba de VIH. En instituciones médicas como incluso el Instituto Mexicano del Seguro Social siguen practicando esta prueba para poder contratar a su personal. Y esto es una violación a los derechos humanos, a los derechos de las personas que viven con VIH. Las víctimas de violación sexual tienen derecho a una valoración para que, en caso de ser requerido, reciban profilaxis post-exposicional. La profilaxis consiste en un tratamiento antirretroviral para evitar que si hubo contacto con el virus, este llegue a incubar en el cuerpo. Lamentablemente, Michoacán, como varios estados de la República, no tienen este tratamiento. Así es. Pareciera que seguimos o que siguen nuestras autoridades que están encargadas apostándole más bien al tratamiento y no la prevención. Una caja de medicamento antirretroviral, por aquí debo de tener yo alguna, solamente para darnos una idea. Esta, a ver si se alcanza a ver, se llama Biktarvy. Esta es un medicamento de última generación. Es lo mejor que hay no solamente en México, sino en el mundo. La mayoría de los países están mudando todos sus esquemas antirretrovirales a este esquema, que es lo mejor que hay en el mundo porque no es agresivo, no tiene efectos secundarios, no tiene daños colaterales, etc. Y en la caja dice que cuesta 13,885 pesos. O sea, redondeamos, 14,000 pesos el tratamiento mensual. El tratamiento post-exposición, en el caso de que una persona hubiera tenido contacto con el virus, ya sea por
cuestiones médicas, por cuestiones clínicas, de laboratorio, por una violación, porque se rompió el condón, porque se enteraron que sí tuvieron relaciones con una persona que viene con VIH, por la razón que ustedes quieran. Mantuvieron relaciones, más bien contacto con el virus. Esta persona debe tomar por un mes el tratamiento antirretroviral. O sea, que la Secretaría de Salud prefiere pagar 20 años de 14,000 pesos mensuales en tratamiento que únicamente los 14,000 pesos del primer mes para que entraran el protocolo post-exposición las personas que tuvieron contacto con el virus. De esa manera. Y que obviamente, bueno, ese es el precio comercial. Ellos tienen un precio todavía mucho menor. Si decides realizarte la prueba, tienes derecho a recibir información suficiente, a que los resultados sean manejados de forma anónima y confidencial y a que estos se te entreguen de forma individual y por personal capacitado. No deben informarse resultados positivos o negativos en listados de manejo público ni comunicar el resultado a otras personas sin la autorización expresa de quien se sometió a la prueba. La norma oficial hoy también nos dice que en todos los laboratorios o todas las organizaciones, asociaciones o toda aquella persona que practique una prueba de detección de VIH, comúnmente hoy que son pruebas rápidas, las pruebas rápidas es similar a la prueba de la diabetes. Es un pinchazo en el dedo, una gota de sangre en la placa y en 10 minutos está el resultado. Es muy rápido hoy. Ya no es necesario la prueba de gabinete que haya que sacar una muestra de sangre y esperar varias horas o varios días para tener un resultado. En 10 minutos con una gota de sangre se obtiene el resultado. Pero toda persona, toda institución, toda empresa que practique una prueba de detección de VIH o está obligada a dar preconsejería y postconsejería. Dicen, ¿qué tan cierto es que el desabasto del año pasado, a ver, es que no alcancé a leerlo, ¿qué tan cierto es que el desabasto del año pasado fue en atención al cambio del medicamento? Pues referían que los medicamentos que se programaban eran muy dañinos y no eran lo mejor. Ok, son dos cosas. Sí se estaba mudando, se empezó a mudar, pero esto fue obligado por las organizaciones de la sociedad civil que hicieron presión al gobierno federal, porque el gobierno federal, cuando decide quitarle este poder de las compras a Cencida y se lo da a la Secretaría de Hacienda, no lo hizo informado, solamente pues decidió que esa era ya ahora la ruta que había que establecer. En el proceso pasaron meses donde hubo desabasto, no había compras y las organizaciones de la sociedad civil hicieron tal presión que pues se aprovechó y se compró medicamentos de última generación, que es el que les acabo de mostrar ya. Pero no fue pues por buena voluntad, por así decirlo. Vivir con VIH o con SIDA no puede ser considerado como causal para la negación de servicios de salud, despido laboral, expulsión de una escuela, desalojo de una vivienda o expulsión del país. Tampoco se te puede limitar el libre tránsito dentro del territorio nacional, la salida del país o el ingreso al mismo. Vivir con VIH o con SIDA no debe ser motivo de detención, aislamiento o segregación. Si vives con VIH o con SIDA, nadie puede limitar tu derecho a ejercer tu sexualidad libre y responsablemente. Como todo ser humano, tienes derecho a asociarte libremente y afiliarte a las instituciones sociales o políticas que desees. Tienes derecho a buscar, recibir y difundir información veraz, objetiva, científica, actualizada sobre el VIH y el SIDA. Tienes derecho a servicios de salud oportunos y de calidad idónea. Aquí voy a hacer una pausa. Bueno, voy a terminarlo. Tienes derecho a servicios de salud oportunos y de calidad idónea, atención personal cálida, profesional y éticamente responsable, así como un trato respetuoso y un manejo correcto y confidencial de tu historial médico. La Secretaría de Salud cuenta con un departamento que se llama Capacits.
antes conocido como Coesida. Ese es la dependencia que atiende a las personas que viven con VIH. Los procesos de atención ahí son muy rápidos. El día que tú llegas a realizarte tu prueba, pasas en cosa de 5 o 10 minutos, te realizan el test que determina si eres candidato a realizarte la prueba, y una vez que se determina que sí, te practican la prueba rápida y te dan tu resultado. En todo esto te llevas media hora aproximadamente. Como decíamos, acompañado de preconsejería, porque te tienen que explicar qué te están haciendo, cuál es el procedimiento, para qué sirve, y si por alguna razón tu resultado da reactivo, te tienen que informar a partir de ahora qué sigue, dónde te vas a atender, cómo va a ser tu vida, todas estas cuestiones, pues para también brindar contención y tranquilidad al usuario. Una vez que tienes un resultado positivo, te van a pedir una serie de documentación, que es muy sencilla: acta de nacimiento, comprobante de domicilio, identificación, CURP y carta de no derechohabiente del IMSS y del ISSSTE. ¿Esto por qué? Pues bueno, porque hay que recordar que si estás dado de alta en una institución médica o de salud, hay que ir a la que te corresponde. Si no cuentas con ello, existe el INSABE, y entonces te van a atender, ahora sí, en este departamento de Capacits. Si tú ya llevas tu documentación, en ese momento se le da seguimiento. Si no, pues te van a decir que cuando tú reúnas toda la documentación necesaria, te presentes. Se te pide que llegues temprano, de preferencia 8 o 9 de la mañana. Te van a tardar entre 4 y 5 horas. Pero después de esas 4 o 5 horas, vas a salir de ahí valorado, con expediente, con atención, con asesoramiento y con medicamento. Todo en el mismo día. No, nada de que vente hoy para tu expediente, mañana para la consulta, pasado para la toma de muestra. El mismo día te hacen absolutamente todo y ese día sales con tratamiento, porque la norma oficial número 010 indica que inmediatamente después de un diagnóstico se debe iniciar el tratamiento antirretroviral, esto para garantizar una mejor calidad de vida. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el IMSS, con el Instituto Mexicano del Seguro Social? Vas y tienes que pasar primero con tu médico general. O sea, haces fila o sacas ficha, que tienes que llegar a las 5 de la mañana para que te atiendan como promedio de las 10 a 11 de la mañana, y eso a veces alcanzas tu ficha, porque recuerden que nada más dan cierto número de fichas. Si alcanzaste tu ficha y pasaste a pasar a consulta, vas a expresar por qué quieres la prueba, que está en riesgo, te van a dar una orden para que te realicen la prueba, que seguramente pasarán de 15 días hasta un mes. Después de ese mes, tienes que regresar con tu resultado, con tu médico general. Tu médico general te va a expedir una orden de referencia para infectología. La cita te la darán entre 1, 2, 3 meses después, y hasta ese momento te van a dar tu tratamiento. Así. O sea, todo el proceso en el IMSS se puede llevar medio año. ¿Y qué pasa si una persona ya llega en condiciones de deterioro o de avance del virus en el organismo? Esos 6 meses son de vital importancia. Y lo mismo sucede con el ISSSTE. O sea, los protocolos de actuación que tiene el IMSS y el ISSSTE son malos, muy malos. Y son las instituciones que más desabasto presentan. A diferencia de Capacits, bueno, yo tengo años que no sé de una persona que se haya quedado sin tratamiento de Capacits. Ellos sí tienen un sistema más eficiente. Tienes derecho a que las instituciones de salud pública se te proporcione información clara, objetiva y científicamente fundada sobre el VIH o el SIDA, los tratamientos a los que puedes someterte, así como sus riesgos, consecuencias y alternativas. Lamentablemente muchos médicos, muchas enfermeras, mucho personal de trabajo social tienen todavía ahí por ahí algunas preconcepciones, algunos prejuicios, y no te brindan la información necesaria.
Hay, conozco por ahí conocí a un médico que era titular de atención a personas con VIH, que cuando su paciente llegaba de primera vez, le decía, si no sigues al pie de la letra todo lo que yo te estoy diciendo, te vas a morir. Te vas a morir porque eres un enfermo, porque de seguro andas ya saben la palabra, ¿no? Así. Imagínense una persona choqueada con el diagnóstico y que todavía un médico le diga estas palabras. Claramente es una violación a los derechos. Hace muchos años mmm, le pedían, les hablo de los finales de los 80s, en los 90s, las personas que ya estaban diagnosticadas y que iban a consulta en Capacits, antes en Cuesida, les pedían que llegaran a las 5 o 6 de la mañana. Les decían que de preferencia fueran con la cara cubierta, con gorra, con capucha, con una sudadera, para evitar que la gente viera que llegara ahí, y los ponían a barrer las calles. Así es. ¿Se imaginan? O sea, además del miedo que había hace 2 décadas, hace 3 décadas sobre esta enfermedad que se conocía poco y que todavía fueran vejados de esa manera. Hoy tenemos grandes avances, sí, hay grandes avances, pero sigue habiendo médicos o personal salud que estos prejuicios los siguen alimentando y que los siguen reproduciendo. Lamentablemente las personas, sobre todo las recién diagnosticadas, bueno, pues no están empoderadas, no tienen el poder todavía como de decir esto está mal, me están tratando mal. Y lejos de ayudar a el bienestar y una buena calidad de vida, bueno, pues juzguen ustedes mismos, ¿no? Tienes derecho a servicios de salud y de asistencia médica y social para mejorar tu calidad y tiempo de vida. Una persona que es diagnosticada con el virus de inmunodeficiencia, con el VIH, puede vivir el mismo número de años que vive una persona que no tiene VIH. O sea, hoy hay grandes avances. Antes se pensaba que una persona podría vivir 5 años, 10 años, 15 años. Bueno, pues hoy se sabe que una persona va a vivir hasta los 70 años tranquilamente, con buena calidad de vida, sin complicaciones, siempre y cuando pues esté bajo el tratamiento médico adecuado. Si eres madre o padre de familia, tienes derecho a la patria potestad de tus hijos, igualmente tienes derecho a designar el tutor que desees cuando ya sea posible hacerte cargo de ellos y a contar con la protección de instituciones para tal fin. ¿Por qué el derecho a la patria potestad? Bueno, pues porque no eres un riesgo para tus hijos, ¿no? Los niños y niñas que ven con VIH o SIDA tienen derecho a servicios de salud, educación y asistencia social en igualdad de circunstancias. Tienen derecho a una muerte y servicios funerarios dignos. Porque sí, hay lugares donde no te quieren brindar el servicio funerario porque moriste de SIDA. Las mujeres, incluyendo las que viven con VIH, tienen derechos sexuales y reproductivos, entre ellos el derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos y el intervalo entre sus nacimientos, así como al acceso a información, educación y medios necesarios para ejercer estos derechos. La decisión de tener un bebé es de cada mujer, viva o no con VIH. Tienes derecho a ejercer tu sexualidad utilizando medidas profilácticas, condones, sin que la autoridad alguna te acuse de ejercer la prostitución por el simple hecho de portarlos. Hace como 3 años se intentaba regular la ley para que las personas que trajeran consigo después de cierta cantidad de condones, por ejemplo, pudieran ser juzgadas, encarceladas por promover la prostitución y no sé cuántas cosas más. Quienes nos dedicábamos al activismo, por ejemplo, en mi caso, en ese entonces yo me dedicaba a abastecer de condones en todas las áreas de encuentro y de esparcimiento, por ejemplo, todos los antros, los bares. Yo me dedicaba a llevarles cada cierto tiempo una dotación de condones. Entonces, si a mí me encontraban con 300 condones en mi mochila, bueno, pues iba a ser sujeto de ser detenido. Afortunadamente se echó para atrás esta iniciativa.
¿Cómo califica la Comisión de los Derechos Humanos una violación de los derechos de las personas que viven con VIH? Bajo cuatro argumentos. La negación o limitación de la presentación de servicios médicos, la negación a la contratación o ingreso a alguna institución educativa o instalaciones oficiales, y el trato discriminatorio, ofensivo o de rechazo por el solo hecho de vivir con el VIH o con SIDA, y el sometimiento forzado o sin consentimiento informado a la prueba de anticuerpos al VIH. Yo recomiendo que si vas a levantar una denuncia, una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ya sea estatal o nacional, por cuestiones de discriminación asociadas al VIH, lo hagas también acompañado o a la par de una denuncia en el Consejo Estatal para prevenir y eliminar la discriminación y la violencia, porque además de las recomendaciones emitidas por la Comisión, sería importante que el CUEPREP, que por sus siglas, acompañara una decisión o un fallo positivo a tu favor con una sanción administrativa o incluso económica, y el acompañamiento incluso penal. El CUEPREP tiene esta facultad. Entonces sería importante que a la par de la comisión se hiciera la denuncia en el CUEPREP para fortalecer tu denuncia. Pues bueno, estos son los derechos que nos dice la comisión que existen. Dice, cuando se ven ante la necesidad de tomar, a ver, no lo alcancé a leer, voy a checarlo. Cuando se ven ante la necesidad de tomar acciones legales más que acudir a derechos humanos, considera que tiene resultados negativos o positivos ante el sistema judicial. Bueno, es justamente lo que yo les estaba explicando en este momento. Yo recomiendo que se acompañe. Es muy importante la actuación de la Comisión de los Derechos Humanos, por supuesto, que es muy importante porque lo que estamos hablando primeramente es de la violación a nuestros derechos, pero es importante que se sancione. Y por ello es que recomiendo que vaya acompañado en una denuncia legal y una denuncia ante el CUEPREP. Si ustedes tienen alguna duda, preguntas que quieran hacerme, con todo gusto estoy sujeto a responderles.